Hola, ¿cómo están? Ha pasado tiempo. Ha pasado un tiempo desde que hicimos el último podcast, pero no es porque dejé de grabar cosas. En el medio hice un capítulo que se medio perdió. Hice un capítulo con dos actores que voy a volver a repetir porque me gustó mucho, se hablaron de cosas muy lindas, pero no nos dimos cuenta de que uno de los micrófonos no estaba grabando, entonces se perdió mucha parte del audio. He pensado si subir partes de los clips de ese podcast como pues fragmentos cortos. Sí, he pensado si subirlo como fragmentos cortos, pero siento como que es un poquito raro porque cuando los escucho como que les hace falta el contexto porque hablan mucho como en el tipo de, bueno, como decía ella. Entonces, bueno, no sé. Por ahora está ahí congelado, sigo teniendo todo el material, no lo voy a borrar, vamos a ver qué hacemos con eso, pero 100% seguro voy a volver a grabar con ellos porque salió un podcast muy lindo que pues se perdió. Pero bueno, para empezar a mover esta maquinaria, estoy aquí con Samuel. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Literalmente estoy sentado en un pipote y hizo un sonido de, de romperse y por eso nos asustamos, pero bueno, todo está bien mientras no nos caigamos. Nada, muchas gracias por invitarme. Ya venía desde hace rato diciendo a la Antica que me invitara, pero bueno, al fin se logró. Sí. Soy Samuel, pues bueno, estudia conmigo en la Escuela de Medios Audiovisuales de la ULA y ha hecho conmigo un montón de proyectos, hemos compartido en un montón de rodajes. Y también lo traje para después de esta pausa porque una de las cosas que estuve haciendo en este tiempo que no hubo episodios fue el estreno de mi nuevo cortometraje que lo codirigí junto a Samuel, una peli más. Me encantaría decirles dónde lo pueden ver, cuándo se va a volver a proyectar, pero en este momento, a la fecha que estamos grabando este video, no lo sabemos. Entonces, nada, igual pues por aquí en las etiquetas del video y tal, seguramente habrá aparecido el link hacia el tráiler para que por lo menos puedan ver un poquito de lo que fue. Y bueno, por ahí justamente íbamos a arrancar este podcast por una peli más, después de obviamente la presentación de Samuel y demás, porque para quien no se haya enterado de todo este proceso, pues una peli más es un cortometraje musical. Nosotros somos de Venezuela. Se han hecho muy poquitos cortometrajes musicales en Venezuela, muy, muy, muy poquitos. Samuel y yo estuvimos buscando y hemos encontrado bastante pocos, hemos visto algunos y tal, y casi todos los que veíamos eran con un nivel, digamos, no tan profesional. Entonces, bueno, fue un reto y vamos a estar hablando de eso, pero antes de ir allá, pues nada, Samuel, coméntanos de ti, a qué te dedicas, qué haces, todo esto. Y un poquito como del background, qué es lo que te trajo a este mundo de los audiovisuales. Ok, bueno, pues nada, hola. Am, Como dice Indica, pues soy su compañera en la Escuela de Medios Audiovisuales de la ULA. Literalmente fuimos como los primeros, o sea, como que los primeros envíos que nos hicimos ahí en una de las presentaciones de los cortos de la universidad. Sí, literal, como que la primera persona que me habló fue pues, Samuel. Sí, literal, o sea, hasta ahí ha seguido la cuestión. De esa corte casi no quedan como chicos, como que solamente quedamos muy pocos y regaditos por ahí, pero bueno. Este, Muchos se han ido del país, otros han dejado la carrera. Pero como Sí. nosotros hemos, como ya incluso ya estamos casi terminando, vamos en séptimo semestre. Soy el director de Ecos, un corto que hice en el 2024. He hecho muchas cosas, a veces como muy, siento que son como pocas para lo que realmente como que uno ha caminado. Pero nada, o sea, no me gusta mucho como alardear de eso, pues, pero bueno. eh, ¿Qué más soy yo? No sé qué más soy yo. O sea, bueno, dirigí un corto musical con Indica, como lo había comentado, se llama Una peli más. Y bueno, hasta ahora es lo último que he hecho, por los momentos. Sí, es una pregunta que siempre hago, es como un poquito de qué es lo que te trajo como a este mundo, cómo empezó eso. O sea, a ti cómo te nace la cosa de voy a mudarme a una ciudad nueva, porque Samuel pues no es de aquí de Mérida, Samuel es de Acarigua. Entonces, como, ¿cómo nace eso de decir, voy a mudarme a una ciudad nueva, a estudiar una carrera como que capaz mucha gente no entiende? ¿De dónde surge todo eso? Sí, aparte una ciudad que pues yo no me sentía como muy conectado artísticamente, poco de arte se ve en Acarigua, o poco realmente es como valorado el arte en Acarigua como tal. Este, Principalmente, pues yo venía a Mérida
por ser músico. Sin embargo, como que últimamente en el liceo, como en la secundaria, eh, había estado como enamorándome mucho de la edición, ¿sí? De lo que es como era construir historias. Estaba leyendo muchísimos libros también y estaba como intentando ver si podía escribir yo algo. Llegó un punto donde sentí que era como una persona muy visual. De hecho, un día hice con un Nokia, creo que fue como que iba pausando la cámara para hacer cortes porque no sabía Así como ni siquiera Melier. editar. Hice un corto con plastilina como de 30 segundos. Veía que un chico también como de mi iglesia, porque como que en mi iglesia, de la iglesia de mis padres, como que él hacía, ¿cómo se dice esto? Como que hacía un cover de escenas de Destino Final y a mí me fascinaba cómo los hacía, porque también las hacía con cortes. Y mis tíos también hicieron un corto pequeño, así, como que siempre estuve como rodeado del medio, pero como que no sabía como tal hacia dónde dirigirme. Eh, yo tuve la intención pues de presentar la piña, que es como la prueba de habilidades específicas en la ULA, para quedar en la carrera, porque sí quería hacerlo. De hecho, perdí la oportunidad cuando vine a averiguarlo y fue muy decepcionante hasta que me enteré que había quedado como por una selección de estudiantes, por suerte, básicamente, como que me dieron un cupo y pude quedarme aquí en Mérida. La verdad fue algo muy repentino también, como que bueno, ya estoy acá, voy a, como que echarle ganas y ya. Y bueno, nada, o sea, aquí estoy ya. Sí, Nunca lo tuve muy claro, pues, o sea, solamente como que también estoy aquí también y me iba enamorando más de la carrera. Samuel además entró súper chiquito a la universidad, o sea, tenía como 17 años. Yo entré con 21, si no recuerdo mal, por ahí iba 20, 21. Entonces como que digamos que eran contextos muy diferentes porque Samuel como que estaba apenas empezando como en esto de la universidad y yo pues venía ya como de unos años en otra carrera que no me gustaba y ya después como que entraba esto, ¿no? Y una de las cosas que a mí más o sea, como que me gustó de medios cuando entré es como el conocer gente con afinidades como las de uno, que uno no se da cuenta lo importante que es, pero cuando estás en como en un entorno que no es el tuyo, en un entorno en el que no te desenvuelves bien, como que eso afecta mucho en cómo te desempeñas en la universidad, tu motivación para seguir yendo a clases, o sea, influye mucho siempre el entorno, las amistades y demás. Pero bueno, dicho eso, pues sí, Samuel y yo, o sea, nos hicimos amigos al principio, pero como que luego, después de la pandemia, como que fue una amistad que creció bastante más porque empezamos a trabajar juntos en nuestros proyectos. Varios de esos proyectos los pueden ver en YouTube. Samuel estuvo conmigo apoyándome como de costumbre, que lo pueden ver en YouTube. Nosotros, porque incluye también aquí a Juan, que a día de hoy vive en Madrid. Nos apoyó mucho también con El Muro de Cristal, que también lo pueden ver en YouTube, que fue el primer cortometraje que dirigió Samuel. Y bueno, y ya después de ahí como que fue una colaboración que siempre estaba ahí presente, ¿no? Como que de repente yo hacía que sí, me acuerdo una vez que hice una dirección de arte y Samuel ahí me apoyó como asistente de arte y Sí, así. era una cosa como que de pronto estábamos muy presentes, no importaba qué, ¿sabes? Como que, mira, ¿sabes que estoy haciendo esto? No, dale, yo te ayudo en lo que sea, ¿sabes? Como que ya lo Sí. asumíamos incluso. O incluso, o tal vez no estaba en la otra persona en el rodaje, pero siempre había una cosa como de consejos, o mira cómo va Exacto. esto. Y bueno, y ahí fue como que la amistad fue creciendo. De repente surge una idea de Samuel de, ¿por qué no hacemos un musical, no? Y a mí me encantan los musicales, es uno de mis géneros favoritos. Y a mí me pareció una muy buena idea, pero me parecía imposible en ese momento. O sea, como que y Samuel me empezó a convencer como que no, pero mira, tenemos amigos que son músicos y tenemos amigos que son bailarines y actores y lo puede producir tal persona. Y fue como, bueno, está bien, vamos a hacerlo. Y tomamos una decisión muy inteligente en ese momento, que fue, vamos a crear el grupo de WhatsApp de una vez. Porque si, como estaba creado el grupo de WhatsApp, a mí ya me daba pena como cancelar el proyecto en un punto, porque es como que, ay no, ya le dijimos a la gente que lo vamos a hacer y ya está este grupo creado y como que de repente echar todo para atrás, como que me daba vergüenza. Eh, pero bueno, para quien no lo sepa, así surgió una peli más. De hecho,
el primer reel que está en la cuenta de Instagram de una peli más, que la van a poder encontrar aquí en la descripción del video, es un poquito como un homenaje a ese... Ese momento, sí, literalmente estábamos muy delusional, porque sinceramente estábamos apenas volviendo a la carrera después del 2020, porque como que nos perdimos, yo volví a mi ciudad, no podía volver a Mérida, no podía seguir, entonces era como, de hecho, lo primero que hice cuando llegué a Mérida fue pues ayudar a Indica a hacer como de costumbre, que en ese momento se llamaba Hogar. Ah, sí. Y él me ayudó muchísimo y Juan también, me dieron muchos consejos para yo poder mejorar lo que fue el muro de cristal. Por eso digo como que sí, mucho del muro de cristal realmente es gracias a ellos. Y gracias también a los actores, porque fueron como 7 actores. Y nosotros creo que fue por eso justamente de que sentíamos que hicimos posible estos cortos. Probablemente no quedaron como los mejores del mundo, porque también estábamos como muy aficionados, estamos empezando. Creo que probablemente también fue el pensar que era posible lo que también provocó esa idea tan ambiciosa de querer hacer un musical. Me acuerdo que yo tenía un amigo que me dijo así como que, bueno, como de costumbre es un gran salto de Sosa Comedia, que fue mi primer corto, pero el musical, en ese momento no tenía título, es como un gran, gran, gran salto de como de costumbre. Y bueno, tenía mucha razón. Eh, nada, hablando un poquito ya de eso, entrando en el tema de una peli más, quería que yo también lo haré, pero bueno, quería empezar contigo contándonos desde tu perspectiva un poquito cómo fue como el inicio de ese proceso y cuál era la motivación, o sea, por qué un musical y por qué no sé, un corto de terror o lo que fuera. Siempre he dicho eh, esto, y bueno, Chetuan, que fue nuestro profesor, se burló de mí por eso, pero hay algo que me gusta mucho del cine, y es que es como un arte que junta muchas visiones dentro de mí, visiones artísticas, pues. O sea, yo soy músico también, tal vez no soy el mejor, pero amo la música, y además amo lo que es la fotografía y crear historias. Entonces, yo lo que pensé es como que en algún momento de mi carrera fue como que no, esto junta todas estas cosas a las cuales realmente me quiero dedicar, pues quiero explorar dentro de mí. Y al momento de hacer un musical, que realmente fue como una idea muy también indica que en ese momento estaba diciendo como, no, yo siempre quiero hacer un musical. Este, Fue también como una cuestión también como de apoyo a esa idea, pero también fue como algo mío, como que hoy quiero participar en un proyecto así, sería increíble. Así no lo dirijas, si estés simplemente haciendo la música o lo que sea, quiero estar ahí presente porque me parece un proyecto increíble. Em, Realmente a mí también me gustan mucho los musicales, uno de mis musicales favoritos es Tic Tic Boom. Sí sé que es como para cuando salió la idea y luego salió la película fue como muy tarde, pero siento que es como una gran inspiración para mí al respecto. Sí, hay una cosa con los musicales que es como un género muy odiado, ¿no? O sea, pocos géneros son tan odiados como el musical. De hecho, lo puedes ver en estas gráficas que salen como que te muestran la taquilla de por género de las películas. Y es como que siempre ves que los musicales eran súper populares por ahí en los 50 y tal. Va bajando, bajando, bajando. Y incluso las películas, los musicales modernos hollywoodenses a día de hoy, como que en los trailers ocultan el hecho de que es un musical, porque como que eso puede afectar mucho a la cantidad de público que llega a la película. Yo no sé por qué la gente los odia tanto, a mí siempre es un género que me ha gustado muchísimo. También es como que a mí me marca mucho por La La Land, que pues en este mismo canal hay publicados videoensayos y análisis de La La Land. eh, y me marca mucho como en aquel entonces como esta cosa de ver La La Land y decir, uff, yo quiero hacer algo así, ¿sabes? Como que, entonces como que por eso tenía como este deseo de querer hacer una peli más. Y claro, no teníamos ni idea de cómo. Cuando digo que no teníamos ni idea de cómo, es que no teníamos idea de nada. O sea, ni siquiera cómo escribir el guión. Ni siquiera cómo escribir canciones. Sí, porque claro, o sea, no es lo mismo escribir una canción X normal que escribir una canción por un musical, porque la letra tiene que estar acorde a lo Con la que narrativa sí, de todo el corto. y tiene Entonces. que involucrarse con la escena y cómo hacemos eso. Y entonces en el guión ponemos las letras de las canciones o no, o las ignoramos totalmente. Entonces como que bueno, nada. Ahí más o menos fuimos como encontrando la manera que
Sí, ¿Qué nos parecía? básicamente mientras avanzábamos íbamos aprendiendo poco a poco. Era Sí. como un proceso de, de prueba y error, básicamente. Desde el momento en que como que coincidimos en hacer el musical hasta el momento en que se grabó, había pasado año y medio más o menos. Más o menos como dos años realmente, ¿no? Sí, más, yo creo. O sea, sí creo, porque, a ver, el tema con una peli más fue el siguiente. No teníamos ni idea cómo hacerlo. Se nos juntaba además con otros proyectos de la universidad. Eh, Pasaba mucho que la gente que está involucrada con el proyecto, creo yo varias personas que estuvieron involucradas con eso, pensaron que no iba tan en serio y otras pues ya estaban hartas, ¿no? Como que un poquito de, bueno, llevo tanto tiempo en esto no se ha movido para nada, como que se iban a otra cosa. Entonces como que el equipo iba cambiando, iban cambiando también nuestra visión como directores, íbamos nosotros adquiriendo y restando responsabilidades, salíamos de un proyecto y venía otro. Eh, entonces como que en un punto se sentía como un proyecto muy estancado, como que bueno, nunca lo dejábamos morir, siempre habían conversaciones por ahí, siempre había algún cambio en el guión, siempre había alguna conversación con los actores, algún ensayo, pero durante mucho tiempo se sintió como un proyecto que estaba muy estancado, como que no avanzaba. Se sentía muy real también, aparte, como que, de hecho, cuando se grabó el musical, la persona de mi equipo dijo como que, oye, está pasando, está pasando algo que realmente nunca pensábamos que iba a pasar, pero como que pasó. Sí. Este, y, y nada, pues, si quieres, continúa. Nada, pues simplemente fue como en un punto cuando Samuel y yo estrenamos nuestros cortos del quinto semestre, Gael y el Mar y Ecos. Ecos también lo pueden encontrar en YouTube, por cierto. Em, Cuando ya salimos de esos cortos, como que yo me quedé muy con la cosa de, ok, tengo ahora un montón de conocimientos nuevos, tengo un montón de conocimientos ahora que puedo aplicar en una peli más alejado de la academia, con el tiempo que yo quiera para dedicarle a lo que me dé la gana, ¿no? Donde no voy a tener la presión de los profesores atrás, que no digo que esté mal, los profesores nos ayudan un montón para que los cortos queden como quedan, pero como que no iba a tener esa presión, era como otra experiencia y tenía muchas ganas de eso y como que ya estaba fresco, ¿sabes? Como que tanto tiempo este proyecto estanqueado y tal, de repente era como que, uff, hay un proyecto nuevo que ya salió, que quedó chévere, que a la gente como que le gustó y era como que reseteas un poquito. Y eso es un poquito a veces como por, yo siempre le digo a la gente, cuando estés muy estancado con algo y veas un proyecto que no avanza y tal, vete a otro. O sea, como que siento que es muy útil eso de dedicas tiempo en otro proyecto, que las cosas fluyan ahí, de repente cuando vuelves es como que ya está fresco, como que ya todo, no es como que hay que ir empujándolo así a fuerza, sino que va rodando. El Enrique y Samuel después del quinto semestre fueron como unos Enrique y Samueles nuevos, ¿sabes? Como que yo cuando incluso después del quinto semestre que comenzamos otra vez con los ensayos de los actores, me sentí una persona completamente nueva. Como que teníamos más idea también de cómo encararlo, como que a lo mejor Te damos más antes, herramientas. no, exacto, antes no teníamos herramientas, entonces era como que necesitamos como que alguien específicamente nos dijera, ah, mira, si es un musical, entonces encara los ensayos de esta manera. Pero ya luego, con los conocimientos que íbamos adquiriendo, y eso fue lo bueno, que fuera un proceso largo, ya después hablaremos de las cosas malas. Lo bueno que fuera un proceso largo es que íbamos adquiriendo conocimientos que nos daban respuestas, ¿no? Eran como llaves que iban abriendo unas puertas ahí. No, y agradezco a Paula, que es una de las actrices Sí. que también invitó Indica, que fue la que nos dijo eso, como que esperen, ¿sabes? Como que en un punto de ser prudentes y no decir, no, vamos a sacar esto ya, ¿sabes? Como que ya tiene que salir esto. No, hey, vamos a esperar un poco más, vamos a ser prudentes, vamos a pasar el quinto semestre, porque nosotros pensamos incluso no hacer el quinto semestre, o sea, no hubiese Sí, existido o Los incluso Miguel hacerlos en Mar. paralelo, como que hacer Ajá. dos cortos al mismo tiempo. Y fue como que también Chetuang nos dijo como que no, que también esperáramos. Y bueno, básicamente lo hicimos caso. Somos unos muchachos obedientes. Y, y eso hizo que el proyecto se impulsara más, ¿sabes? Como que sé que lo mencionaste ahorita, de que cambió nuestra visión al respecto, pero realmente es como muy importante eso, el tema de que cambie tu visión de las cosas, te vuelves una persona mucho más madura. Sí cambia tu manera de ver el cine, cambia tu manera de entender el arte. Y es un proceso, o sea, no estamos hablando aquí que pasó una década, pues estamos hablando de que a lo mejor pasó, no sé, 2 años, un año y pico. Y claro, entras fresco, entras con otra mentalidad.
y como que teníamos más herramientas para saber cómo llevar las cosas, como que de repente, no sé cómo hacer que mi actor llegue a este punto, ok, capaz ahora tengo una idea. Y bueno, muchas veces uno se equivoca, pero como que teníamos un punto de partida, ¿no? Que antes no estaba, siento yo. Entonces, como que yo siento que si hubiéramos hecho una peli más como en, no sé, en el lapso que nosotros esperábamos al principio que se hiciera, jamás, jamás, jamás hubiera quedado como quedó. Nunca. Hubiera sido otra película con otra visión, otra forma de edición seguramente, otra forma de dirigir Lo actores. podrían ver ahorita en YouTube, Sí, seguramente lo podrían ver seguramente. en YouTube. Pero sí, o sea, como que agradezco un poco el tiempo que tardó. Y nada, al final todas las cosas son para bien, así que bueno. Y bueno, quería preguntarte ya sobre una peli más así como que, ¿qué te queda de eso? O sea, porque piensa como que estamos hablando de este proceso, ¿no? Entonces como que hay veces yo pienso como que, wow, si uno cambia tanto, no sé, en 2 años, 3 años, ¿cómo voy a ser yo en una década a lo mejor? ¿Qué te queda de este proceso y qué espinita también está ahí como que te gustaría, como que hubiera hecho esto distinto? Pues respecto como a lo que me queda, como tal, de lo que aprendí mucho de una peli más, fue ah, el hecho de que a mí me costaba realmente como amar lo que hacía. A veces como que soy una persona que mucho se pelea con su arte. De hecho, más o menos como de eso es como de esto queda mucho también una peli más. Como que siempre estás en conflicto de realmente esto es bueno, soy bueno para esto, realmente sirvo, no sirvo, vale la pena seguir haciendo esto. Y ese mensaje de una peli más, que incluso yo sé que tú me decías partes del diálogo para cuando yo estaba maltripeando, me decías como que, eso es una basura que nadie va a ver. O como que no, no, tienes que tratar de cumplir lo que estás intentando escribir. Y yo hacía como que, me frustraba. Em, Porque nada, o sea, yo estaba intentando escribir también una persona que está pasando por lo mismo, pero sabe que tiene que llegar a un punto donde también tiene que reconciliarse con lo que hace. Y me pasó muchísimo, o sea, por lo menos con El Muro de Cristal, yo odiaba ese corto, lo detestaba. Esto es algo que pues nunca había dicho en público. No saben mis actores ni nada, pero, o sea, yo sinceramente estaba muy, muy en conflicto con ese corto. Y, y fue un profesor que como que me hizo entender que al final es como que nada hago con pelearme con mi arte, porque al final es algo mío, algo que soy yo o que fui en algún momento, y que debía terminarlo, debía sacarlo y debía seguir adelante con eso porque sabía que en algún punto iba a ser algo mejor. Y me pasa mucho porque como que a mí me costaba, por ese sentido del impostor, ese síndrome del impostor, sentirme orgulloso de algo completamente. Y una peli más me ha enseñado a, a estar orgulloso de lo que uno hace, pues básicamente como que agradecerte a ti mismo por hacer esto, porque incluso tienes la promesa del mañana de que obviamente vas a ser mucho mejor gracias a esto. Y bueno, nada, o sea, creo que eso es una de las cosas como que más agradezco de una peli más, que más agradezco de Damian, que es como el protagonista, que se conecta mucho con nosotros. Y bueno, nada, pues, no voy a decir que soy una persona que no va a tener síndrome del impostor mañana, ¿sabes? Pero gracias a una peli más ya sé cómo tratarlo mucho más. Sí, siento que también muchas veces durante el proceso como que nos preguntábamos un poco de por qué hacemos esto, ¿no? Sí. Y siento que es algo que como que indudablemente a cualquier persona que se haya querido dedicar a esto como que le llega ese cuestionamiento porque es como que, a ver, eh, para que la gente sepa aquí, Samuel y yo nunca, 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 nunca hemos hecho proyectos como financiados. O sea, como que jamás nos han dado el financiamiento para hacer nuestros cortos, ¿no? Los hemos cubierto en gran mayoría pues con nuestro dinero.
Gael y el Mar se pagó pues con el dinero de 3 personas, el mío, María El Pilar, la directora de sonido, y Isabela, que es la productora. Eh, Eco es un poquito más de lo mismo, ¿no? Como que se pagó como entre 3, 4 personas, creo. Entonces, como que obviamente siempre hay ayuda de algún familiar por ahí que le salva la patria a uno, algún amigo que te Gracias. presta dinero, siempre. Pero nosotros, o sea, en todos los proyectos que hacemos, bueno, menos Gali el Mal en mi caso, que ya hablaremos en algún momento de eso en este canal, pero en todos los proyectos que hacemos como que perdemos más dinero del que ganamos, mucho más. O sea, como que es una cosa que no es ni comparable. Y ojo, nosotros sabemos que es así. O sea, nosotros no encaramos estos proyectos pensando en que haya un retorno o no. Entonces, como que muchas veces durante el proceso nos preguntábamos un poquito el por qué lo hacíamos. Por ejemplo, a mí me llega un momento, una oportunidad de trabajo en Caracas, que pues cuando vives en ciudades como Mérida, siempre como que tener un trabajo de Caracas es bien chévere porque los sueldos son mucho más altos que aquí. Y en ese momento Samuel ya también estaba trabajando. Yo rechacé mi trabajo eh, porque si lo aceptaba no iba a poder dedicarme al rodaje de una peli más. Y justo cuando yo hice eso, creo que Samuel hacía como 2, 3 días, acababa de renunciar a su trabajo para poder dedicarse a una peli más. Entonces, un poquito como que te pregunto a ti como del por qué crees que nace esa necesidad de contar historias, por qué crees que nace esa necesidad de hacer películas, o sea, ¿qué le lleva a uno a decir, bueno, no importa, fuck it, voy a dejar este trabajo para sacar a la luz este corto? Creo que la respuesta está en la negativa. Básicamente está como que yo, por lo menos en mi trabajo, que renuncié, era completamente infeliz. Muy infeliz, sinceramente. Era la persona más infeliz del mundo. Y bueno, básicamente, yo dije, no me voy a quedar aquí sentado editando videos por el resto de mi vida, ¿sabes? Como que obviamente es algo que, pues claro, el trabajo se agradece, sinceramente. O sea, no voy a decir que no. De verdad, esa oportunidad es increíble de poder trabajar en algún momento. Pero, Sí. hey, vas a, yo por lo menos en mí, o sea, yo me preguntaba, ¿vas a estar todo el día aquí sentado, todos los días de tu vida, editando videos de peluquería? O sea, no, I mean, em, Sí. si, si existe una posibilidad, es una cosa que ni siquiera tengo una respuesta para eso, ¿sabes? Como que no sé por qué hago esto, pero preferiría hacer esto que cualquier otra cosa. Y para alguien, por ejemplo, que esté viendo esto, que diga como que, cónchale, me gusta mucho, no sé, a lo mejor me gusta mucho la literatura, me gusta mucho escribir, o me gusta mucho el cine, por ejemplo, y que no sepa por dónde empezar, como que, ¿qué le dirías a esa persona? O a lo mejor le dices como que no, aléjate de esto. No. O sea, a ver, mira, yo no soy la persona que te va a decir, porque todo lo que estoy hablando es como de mi experiencia subjetiva. Yo no te voy a decir como que, no, mira, sabes que renuncia a tu trabajo y dedícate al arte. No, o sea, creo que de hecho, siendo una persona que ha pasado por muchas ronchas por dedicarse al arte, creo que la última persona que te va a decir esto, como que no, sí, dedícate a esto, tal. No. Este, pero también tienes que darte como ese regalo a ti también de poder como ser feliz con lo que haces. A veces las personas piensan que no, que tú solamente te vas a dedicar a una cosa en tu vida y ya más nada, pero no sabes que realmente en una vida caben muchas cosas, pues, o sea, como que caben esas dos realidades que pueden coexistir, o sea, divagando. Él estudia medicina, pero también tiene su parte artística y, o sea, es tu vida, puedes hacer lo que realmente quieras, lo que te haga realmente feliz, pero eso es lo importante, o sea, como que no olvides qué es lo que realmente te hace feliz, porque si te quedas en una vida que parece estar bien, pero sientes que algo falta y te quedas ahí por comodidad, pues, bueno, no soy quien para juzgar tu decisión, pero haz algo más. Sí, y también como que siento que muchas veces surge una necesidad de expresar algo. Sí, O exacto. sea, como que
Y no es una cosa así de que no, tengo un mensaje súper importante. No. Sí, nada, quiero escuchar qué quieres decir. Sí, exacto. Eso es algo que me dijo un profesor en primer semestre. Nadie le importa lo que tú tienes que decir. Pero es una cosa más con uno mismo, creo yo. Sí, O sea, exacto. como que muchas veces uno siente esta necesidad de expresarse, ¿no? Como que hay mucha gente que a lo mejor no lo expresan con una obra de arte, sino lo expresa en la forma en la que se viste. Que a Ujú. lo mejor lo expresa en cómo decora su cuarto. O sea, como que cada quien encuentra las maneras de expresarse. Y siento que en mi caso muchas veces surge de eso, como de que eh, al final si yo no hiciera los videitos, las peliculitas Los que hago, videitos que hacemos. no sería quien soy, ¿no? Entonces como que siento que muchas veces viene de ahí. Y ojo, esto quiero aclarar que no lo estamos romantizando. O sea, como que obviamente el hecho de tener que renunciar a tu trabajo y tener que gastar de tu propio dinero para poder sacar adelante estos proyectos es algo negativo. Sí, sí, O sí, sea, como que sinceramente. deberían existir las condiciones materiales para que uno pueda llevar a cabo estos proyectos. Pero en el mundo en el que vivimos es casi imposible conseguir a alguien que te dé presupuesto para una película, alguien que quiera publicar tu libro, alguien que te abra las puertas de su galería y donde vas a vender bien tus obras de arte. Y es Es muy muy difícil, difícil. la verdad, es muy difícil. Y en artes como la literatura, por ejemplo, o sea, teóricamente tú puedes escribir una novela en servilletas desde la sala de tu casa, pero no puedes hacer una película de esa manera. Una película involucra movilizar a docenas o incluso a veces hasta cientos de personas, involucra un gasto de dinero enorme, involucra equipos súper costosos que muchas veces no existen en Sí. tu ciudad. O sea, nosotros somos de Mérida, es una ciudad muy chiquita. Y ahorita está como que, bueno, ya cada vez hay más posibilidades, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando estábamos en segundo semestre de la carrera, fíjense qué tontería, hacer un plano en gimbal para los profesores era un tema en ese momento. Era como que, no sé, porque vas a tener que buscar a alguien que tenga un gimbal y que sepa usarlo y que además te lo alquile a un buen precio. Y claro, ya para mí hacer un plano en Dolly era como, o sea, un Dolly, wow. Porque el Dolly que hay en la escuela como que es ¿Qué es bastante esto, eficiente, Hollywood? pues. Sí, exacto, ¿qué es esto, Hollywood? ¿Los Ángeles? Entonces, como que obviamente hacer una película es muy difícil en ese sentido y ojalá existiera O sea, sí, hacer una película que te impulse, porque, o sea, puedes agarrar tu teléfono y ujú, grabarte algo, ¿sabes? Como que tal, que también lo hemos pero hecho mucho y sí, también exacto. salen cosas muy valiosas de ahí. Pero hacer una película a un nivel como, puta, al nivel de Pro. la literatura, de un libro que va a vender y todo por el estilo, hacer una película de esa forma es complicado realmente, Y ¿no? las oportunidades, de por sí es difícil hacerlo en cualquier lado. Aquí en Venezuela las oportunidades son bien escasas, o sea, pero bien escasas. Eh, Hacer ya películas en Venezuela ya de por sí es un milagro. y hay una dependencia total del financiamiento del Estado. O sea, como que no hay financiamiento privado, entonces todo el financiamiento de los largometrajes aquí en Venezuela que se hacen aquí. Porque otra cosa es el director extranjero, bueno. Pero los que se hacen aquí, yo creo que todos, casi todos, todos diría que están financiados por el Estado Ujú. o en gran parte financiados por el Estado. Hay una dependencia muy grande a eso. Entonces, como que claro, para gente como uno que no tiene esos contactos, que no tienes cómo abrir esas puertas, es muy difícil y bueno, nada, toca gastar de tu Toca, propio dinero. Pero no debería ser así. toca hacer el sacrificio de renunciar a tu trabajo, toca hacer Sí. ese montón de cosas que, bueno, no existen, no pueden coexistir en esta realidad llamada paleolismo venezolano. Entonces, bueno, Y no debería ser así, pues obviamente, ojalá todo el mundo tuviera acceso a las condiciones económicas y materiales para realizar las películas como las tiene en la cabeza. Sería un mundo ideal para mí, ¿no? Pero bueno. No me respondiste que lo que te quedó en la espinita, algo que hubieras hecho distinto con una película. oh, sí, 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 es una muy buena pregunta. Mira, nunca, eh, bueno, probablemente decir nunca es una exageración, pero de pronto quizá no le he prestado como atención, o ahorita mismo no me llega como el momento, como alguna espina que yo diga, cónchale, esto me hubiese gustado hacerlo mejor en algún punto. Creo que, no lo sé, quizá la música, la que yo siempre digo como que "Hey, quiero mejorar mucho más esto en algún momento eh, de mi vida, porque bueno, soy una persona realmente muy inconforme, como cualquier director. Y siento que probablemente hubiese mejorado
un montón en, en eso, pero la verdad es que suena bastante bien y bueno, muchos, de hecho un profesor que fue el productor musical de una peli como que me ayudó mucho también, también, él fue el mismo que me ayudó a reconciliarme con, con el muro de cristal, me hizo también reconciliarme con la música y salió un producto muy muy bueno, ¿sí? No sé si como un nivel de, de dirección, porque es que siento que realmente cada vez que veía la película yo decía, esto está muy bueno. Pero no lo sé, ¿qué espina dirías tú que? A nivel de dirección, bueno, a nivel de guión hay cosas, ¿no? O sea, hay un diálogo que me hubiera encantado quitar, que al final lo quitamos en montaje, luego pues terminó quedando al final de nuevo, que yo nunca estuve a favor de esa decisión. Hay cositas así como que el guión claramente pues tenía sus deficiencias, ¿no? Es un guión que escribimos hace mucho también. Mucho, incluso fue un guión que escribimos mucho antes de Ecos y de Y obviamente no es lo mismo reescribir que escribir desde cero, ¿no? Entonces es un guión que ya estaba escrito y que reescribirlo es más difícil porque no sabes qué cosas quitar, qué cosas poner, es como más difícil rearmarlo, es como una torre de Jenga. Eh, entonces como que bueno, ya viéndolo, cuando ya lo ves grabado, te empiezas a dar cuenta de, mira, este diálogo no funciona, este tema quedó sin cerrar. Y un tema así fuerte, fuerte, fuerte que me queda es que me hubiera gustado meter al menos una o dos escenas de pausa. Como que el corto es muy acelerado. Sí, ay, no, cierto, ¿verdad? O sea, yo me acuerdo que yo lo vi en el estreno y yo como que, diablo, me hace falta como 5 minutos. Nada, Sí. tira, no digo que 5 minutos, pero sí como que le hace falta como esos momentos Sí, de como dos pausa. escenas, una o dos escenas que estuvieran en ciertos momentos que fuera de pausa, de a lo mejor ves, no sé, Sí, o los sea, dos actores ahí pasando el rato y ya, que la cosa también está unos como... segundos. Es que la cosa también está que en el guión se sentía eso, se sentía cierta forma de pausa, se sentía como si estuviera bastante lento realmente. Pero hay como un problema como al llevar esa adaptación de guión al cine, que es como que el ritmo siempre es muy variable, pues, ¿entiendes? Entonces como que a veces escenas que realmente se sienten muy cortas, a veces en la película llegan a sentirse muy largas, como el caso de Stranger Things en la quinta temporada. Bueno, no lo voy a entender, pero no lo has visto, Sí, no pero la he visto. hay un momento donde Max y Holly están como hablando y el portal está ahí abierto y Ah, ya sí. quieren escapar de Camelot y ellos están ahí como que no, bueno, vamos a hacer un podcast así como lo estamos haciendo tú y yo, vamos a hablar aquí de hacer Sí, películas. sí, me enteré de esa escena. ¿Y qué pasa con la actriz, con Sadie Sink? Ella dice, pues realmente no se sentía larga cuando la grabamos, no se sentía así larga, pero cuando yo la vi fue como que, bueno, muévanse, ¿sabes? Sí, eso pasa Entonces mucho. pasa mucho como que ese tipo de cambios cuando llegas como a transposicionar, ¿qué digo? Transposicionar, adaptar lo que es el guión a la imagen como tal, cambian muchas cosas, sinceramente. No, y otra cosa que también es como una espinita ahí que tengo es que hay una escena en la segunda coreografía que está muy mal dirigida, pues está mal grabada, está como mal ejecutada, como que hizo falta ensayo para esa coreografía. La había eliminado de mi memoria. No, mentira, esta sí me acordaba de ella, claro. Entonces, bueno, esa escena como que ojalá poder tener, como que poder viajar en el tiempo y volver ahí em, y hacerla de nuevo. Y evitar que se grabe de esa forma. Sí, evitar que se grabe de esa forma, como que siento que, o sea, como que siento que es una de esas escenas donde todos los departamentos fallan de algún modo y es como que tengo problemas en esa escena con, pues obviamente con la dirección, que es como la base de todo lo que empezó a salir mal ahí, las Sí, actuaciones, igual. con el arte, con la foto, con todo. Igual, mira, tengo algo como muy importante al respecto de decir que es que en las películas, hacer películas es probar. O sea, es literalmente probar, discutir, fallar, volver a hacerlo. De manera que pueda funcionar mejor. Por eso tenemos algo llamado las maquetas, que es básicamente como un ensayo de de la Sí. película como tal, donde vas planteando pues, los planos y tal. De hecho, en Stranger Things creo que lo tengo muy en memoria porque acabo de ver el documental. Bueno, lo he visto completo. Veo que tienen maquetas en CGI de cómo se van a Ujú. mover las cosas. Claro, porque es que es un gasto increíblemente grande, entonces que no estés seguro de las cosas es literalmente perder mucho dinero, pues básicamente. Sí. Entonces por eso siempre intentas asegurarte
de cómo va a quedar todo, de cómo van a hacer las cosas y los ves a ellos haciendo pruebas en CGI y luego haciendo pruebas con stunts y luego haciendo pruebas de cámara de acá, de allá y hasta que queda lo que van a grabar el día de rodaje. Entonces, ¿qué pasa con esa escena también? Esa escena como que básicamente no la pudimos maquetear, básicamente. No hubo como... No en el espacio en el que se No iba en a el grabar, espacio, ni, exacto. ni en la forma en la que finalmente era, ¿no? Porque se hizo una especie de maqueta al principio, pero como Sí, que en el guión era una escena muy distinta a lo que terminó siendo. efectivamente. Entonces, bueno, nada. Fue una de las espinitas, pero no va a tardar mucho. No va a estar ahí todo el tiempo, pero igual es como que sí, creo que es una de las cosas que más quedan. Sin embargo, en la proyección, pues nada, o sea, hay mucha gente que también no tuvo problemas como nosotros y tal, con esas escenas en específico. La gente la vio bien, pero bueno, tiene que quedar mejor. Y bueno, hay un tema de que todas las películas tienen sus complicaciones, ¿no? Como que todas tienen sus momentos difíciles, pero como que una peli más creo que no, o sea, Sí, fue como pues, especialmente difícil y en todos los procesos, o sea, no es una cosa así de, ah, no, el rodaje fue horrible, no, no. O sea, de hecho diría que el rodaje fue lo mejorcito. O sea, como que de pana fue, para Samuel y para mí al menos, no sé cómo lo habrá vivido el resto del equipo, fue un sufrimiento enorme en la pre, como que las cosas no salían, como que las cosas... Hay un momento que seguramente algunos del equipo estarán viendo esto y bueno, no es una crítica hacia ustedes, pero como que a mí me frustraba mucho y se lo decía a Samuel muchas veces, como que siento que si no nos movemos tú y yo, el resto de gente no se mueve. Y es como que muchas veces tú necesitas que, no sé, que tu productor haga cosas, que tu director de foto proponga cosas, que el director de arte se mueva con tal vaina. Y como que si Samuel y yo nos perdíamos durante 2 semanas, sabíamos que eran 2 semanas en las que que no el se iba a hacer proyecto nada. se iba a quedar estancado. Y eso era muy frustrante. Y no sé si posiblemente sea un error de uno, porque muchas veces uno como director es como el jefe del proyecto también. Entonces, como que siento, yo muchas veces lo pensé, como que no sé si es un fallo mío, que no sé cómo motivar a la gente y tal, pero sí es como un tema ahí de que lo hizo muy difícil, o sea, como que en serio era frustrante. Igual la cosa como de motivar a la gente, pues bueno, ya llega un punto donde también es como que tienes que esperar esa receptividad, pues, ¿entiendes? Como que esa persona también esté como ilusionada por el proyecto, o tenga como una intención para estar ahí, ¿sabes? Como que o algo que lo mueva para estar ahí adentro. Y pues nada, la motivación está ahí como para filmar, sobre todo esa intención por la que estás. Y nada, pues, o sea, llegaban puntos donde de pronto pensábamos nosotros que esas intenciones de pronto se perdían o algo por el estilo. Pero bueno, al final como que siempre volvían. Y bueno, una peli más, fue un proceso como diferente para ambos, porque fue como el primer proyecto en el que, digamos que era como un poquito más profesionalizado. O sea, como que teníamos que responder también a otras personas, como que un poquito aquí cuando hemos hecho otros cortos, como que podemos hacer lo que nos dé la gana un poco, ¿no? Eh, entonces, creo que este fue como la primera vez que tuvimos como ese choque de, ok, tal vez no puedo hacer lo que me dé la gana con esto y tal. Y bueno, yo voy a decir mi opinión personalmente, ya después tú dirás la tuya. Yo siento que eso sí es un conflicto enorme con los intereses de uno como director. O sea, cuando a uno le empiezan a cortar libertades, siento yo que la película termina quedando en un punto medio rarísimo. Porque es como que los directores, en este caso que éramos dos, o cuando es uno solo, pues uno solo, el director, normalmente tiene la visión de cómo es esa película por un motivo, por una razón, y tiene una visión cuestionada en su cabeza, que ya entonces cuando empiezas a quitarle cositas, empieza a quedar como un fantasma de eso, ¿sabes? Como que Un vestigio de... sí, entonces como que siempre doy este ejemplo, como que tú puedes hacer una comedia, ¿no? Y tú como director puedes tener claro que es una comedia absurda. Y listo, es una comedia absurda. Pero entonces luego, por distintos motivos, se empieza a cambiar y entonces empiezas a hacer como que, ah, no, este chiste es muy ridículo, ¿por qué no lo cambiamos? Entonces como que, ah, bueno, este chiste entonces ya como que está ahí como a la mitad. No, pero mira, esta escena, es que siento que sea comedia no hace que se sienta dramática. Y si volvemos a esta escena dramática y empiezas a cambiar cosas y empiezas a sacrificar detalles que son importantes para la visión de uno como director. Y entonces la película termina siendo
una cosa que no es ni la comedia absurda que tenía el director en la cabeza, ni tampoco otra cosa. Queda como en un punto medio muy extraño donde siento que ahí es cuando las películas se desmoronan. No es como un castillo de naipes, un poco. Eh, y bueno, un poquito, hay ciertas escenas de una peli más con las que yo sentí eso y como que son cosas que, bueno, obviamente son flujos de trabajo a los que uno se tiene que acostumbrar y demás. Y capaz alguien que haya visto la película esté viendo esto y diga, ay, no, sí son llorones. Sí, Pero no, bueno, uno como director siempre está como obsesionado con el control. No sé cómo viviste tú eso. pues básicamente creo que existe como una línea muy fina en que cuestionen tus ideas para mejorarlas, para ver qué Ujú. mejoras. Porque al final como que, bueno, al final la dirección es como una negociación constante, ¿sabes? Como que estás como, esta idea que tengo la tengo por esto y aquello, y bueno, otra persona te va a decir, ok, pero eso va a estar así, 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 bueno, no sé, está raro, no, bueno, sí, es por esto y aquello, ¿sabes? Entonces estás como en esta negociación siempre, pero ya hay un punto donde como que se empieza como ya en vez de verse como una negociación, empieza a verse como un juego que pierdes poco a poco. Sí, como Entonces, más un como, juego de poderes que una entonces negociación por el arte, ¿no? llega un punto donde como que estos cuestionamientos llegan a olvidar algo muy importante, que es como que lo que comentas, que el director también tiene esta visión por algo, pues. Eh, a ver, me pasa lo mismo con un chico el cual estoy también como participando ahí medio editándole su corto, que me dice, no, mira, a mí me gusta que esta parte se quede así, yo sé que funciona de esta forma, pero esto me da una lectura distinta del personaje que yo quiero, que yo estoy buscando. Entonces llega ese punto donde dices, ok, también hay que respetar como esa visión del director, porque para eso está también, por eso Sí, llegas a contratarlo. de hecho, para mí la línea que tú dices, no, siempre hay una línea y tal. Para mí esa línea está en cómo el director hace su justificación argumental. O sea, por ejemplo, no, mira, esta escena de verdad no está funcionando y tal. Pero de repente, a lo mejor tú le dices eso al director y el director te dice, no, pero es que esta escena es súper importante porque es una metáfora de esto. Y entonces si quitas esta escena, ya toda esta secuencia que viene 10 minutos después ya no tiene sentido. Entonces, claro, te lo empieza a argumentar y ahí yo siempre digo, bueno, o sea, como que se ganó el beneficio de la duda como mínimo. Y hay muchas decisiones que toman directores que pues para mí son erradas. Y no solo en cortos y digamos producciones de este nivel, o sea, en películas profesionales que uno ve, hay muchas decisiones que uno ve y uno dice, guau, para mí esto es un error. Pero ese error está ahí porque fue como en parte como la visión de este director, de esta persona. Hay un motivo para que esa escena esté ahí, ¿no? Como que yo como director se los puedo decir, como que todas las escenas están ahí por algo. O sea, no hay nunca un momento que uno ponga algo así porque, porque sí. Exacto. Y cuando uno pone eso algo así, ahí porque sí, siempre van a llegar un montón de personas a decirte que lo quites. Y ahí sí, como dice Samuel, está como esa línea en donde tú tienes que saber, ok, si yo no puedo sostener esto con argumentos sólidos, es porque capaz no es una buena idea, ¿no? Entonces, bueno, para mí la línea está eso, en como el peso de la argumentación que hagas. Sí, a nivel de argumentación es también entender la película como un todo y no solamente como una escena, ¿sabes? Como que, mira, Sí. esta escena se siente rara con esta parte de acá, pero hey, gracias a esta parte de acá se explica esta que tiene acá, esta tiene mucho sentido. Nos pasa mucho que con poner el título como dos veces en una peli más, que pues al final lo argumentamos muy bien y por eso sale dos veces de manera muy graciosa. Y bueno, pues, este, es eso, pues básicamente como que siempre estás como en esa cuestión de saber cómo justificar eh, esos argumentos. Sí, hay un tema también con el montaje de una peli más pues relacionado a lo que dice Samuel, y es que como que hay un punto donde pues Samuel y yo perdimos mucho control del montaje y empezaron a haber muchas decisiones como en este sentido, como que, es que esta escena queda mejor así. Y yo siempre decía, es que, o sea, como que el corto no va a ser mejor o peor por este cambio, porque es algo muy chiquito, como que, Mm. dejamos este diálogo, quitamos este dialoguito, cortamos la escena aquí o dejamos esta acción. Pueden parecer detalles sin importancia, como minúsculos. Entonces muchas veces se nos tilda a nosotros de directores, y Samuel y yo lo sabemos, que se nos tilda como de, ay no, qué intensos, qué ladilla, ¿por qué son tan fastidiosos? Claro, Pero es eso, es el big picture, ¿no? Como que, ok, tal vez esto aquí concreto puede parecer que no hay una gran diferencia, pero si empiezas a hacer eso con cada escena,
y empiezas a sacrificar cosas, cuando sumas todo, es lo que digo, queda una visión deformada de lo que era la película originalmente, ¿no? Entonces como que yo siento que un director, y esto es un consejo para todos los directores que estén viendo esto, hagan lo posible por no ceder, argumentando Argumentar. inteligentemente sus ideas, como que no, es que esto tiene que ser así porque... O sea, Y- aprenden a convencer, digo, pues, aprenden a convencer también. y hagan lo posible, porque cuando empiezan a ceder cosas, van cediendo otras, y luego otras, y luego otras, y llega un punto donde se transforma en lo que decíamos, un cascarón, ¿no? Como un poco como que, ok, está ahí, toda la película está ahí, pero le falta toda la carnita, que es lo que le hacía a mi película, ¿no? Y al final, pues, como digo yo, para mí el motivo de hacer películas es una cuestión de expresarse, para mí eso sí es muy importante. Entonces muchas veces yo digo, hay decisiones que hacen ciertas historias quizás peores que no son malas. Voy a dar un ejemplo con un libro, Los siete maridos de Evelyn Hugo. Una cosa que a mí no me gusta mucho de ese libro es que en la mitad del libro más o menos se empieza a volver como repetitivo un poco. Como que el inicio es muy bueno, el final es bueno, pero la mitad es como que meh. Entonces como que yo pensaba como que es que fue una mala decisión que sean siete maridos, porque son demasiados y como que tal. Pero claro, ya después luego pensándolo en frío, yo digo, no, pero es que eso es lo que hace único ese libro. O sea, si en lugar de ser siete maridos fueran tres, sería cualquier vaina. Lo que hace peculiar a esa historia es que sean siete maridos, que sea algo tan inverosímil, hecho verosímil. No es lo que lo hace único. Entonces, si intento aplicar esa misma lógica a mis películas. ¿Qué es lo que hace única esta película? O lo que yo creo que la hace única, porque realmente no son únicas. Lo que yo creo que la hace única, lo que yo creo que la hace especial. Y bueno, siempre hay que intentar luchar por esos detalles, que muchas veces pueden parecer tonterías. Y muchas veces alguien te va a decir, mira, es que si en lugar de ser siete maridos son tres, el libro va a ser mejor. Ok, quizás tengan razón, pero si son tres no va a ser un libro tan especial. Lo que lo hace especial es que sean siete. Ujú. Entonces, bueno, nada, es como mi consejo aquí para los directores que estén viendo esto, como que de pana luchen por esas ideas, porque es eso, empiezan a ceder cosas, y cuando empiezas a ceder cosas, se cae el castillo de naipes. Exacto. No, y también a los equipos pues, de rodajes también. Creo que, mira, una gran parte de trabajar en el cine es luchar contra los egos, incluso los egos propios. Em, pero también está como que el director, pues, como la más alta, como la más alta, ¿cómo se llama? El que decide creativamente como que todo, pues básicamente, el que es el de la visión del corto o de la película o la serie que estás trabajando, pues básicamente. Y nada, aprécialos, valóralos, ayúdalos también, como que, porque el equipo también es muy valioso con sus preguntas, con sus cuestiones, con sus dudas al respecto, porque las dudas siempre son muy valiosas, pero también como que respeten mucho esa visión del director, pues, ¿sabes? Como que creo que es algo muy importante que le digo siempre como a los equipos de trabajo en general. Hicimos una pausa. En esa pausa nos dimos cuenta que se había llenado la memoria de la grabadora, así que en algún momento habrá sonado diferente el audio desde este micrófono. Pero bueno, igual habrán escuchado todo, porque por suerte el otro micrófono sí estuvo grabando todo ese tiempo. Nada, hicimos una pausa y bueno, vamos a seguir ya con, digamos, el cierre de esto. Yo te iba a preguntar, para ti que has tenido como la oportunidad de grabar cosas así con equipos súper chiquitos y cosas con equipos más grandes, digamos, ¿qué sientes que cambia a nivel de ti como director? ¿Cómo puedes expresar tus ideas? ¿Y qué modelo de trabajo te gusta más y por qué? Bueno, siempre he dicho que una de las cosas más bonitas de hacer arte es como sentirte cómodo en el espacio para crear. ¿Sí? Recuerdo que pues, una compañera de nosotros había como escrito un mensaje al respecto de eso una vez, de que a veces uno se encuentra como en un espacio medio hostil para poder crear y como que es muy difícil como que surjan nuevas ideas. Entonces básicamente como uno por lo general siempre está en un espacio eh, hostil, independientemente de lo que sea, siempre estás como nadando, básicamente, en ese mar, aprendes a nadar, básicamente, para poder como seguir adelante. De ahí viene como más de profesionalismo, ¿sabes? Como que para eso, para eso estudias, para eso tienes como, agarras más experiencia y práctica.
Pero me he sentido mucho más cómodo en proyectos más íntimos, o sea, en proyectos más como cerrados, donde digo, puedo estar con una persona que me entiende, que me apoya independientemente de lo que sea, como que no estoy como bajo, bajo el, bajo una producción que me presiona, como que mira, se va a acabar el rodaje, ya te tienes que ir, ¿sabes? Sí. Obviamente es mucho más cómodo, obviamente es mucho más sencillo porque se siente como un juego de niños, no hay no hay una presión como que te lleve a sentir que lo que estás haciendo es como más como un trabajo donde tienes que cumplir un rol, ¿sabes? Como que ahorita se siente, al hacerlo en equipos más pequeños se siente como un juego, lo disfrutas. Hace poco pues también grabé unas cosas en mi ciudad natal y hubieron muchos días en los cuales realmente se sentía muy lindo los momentos como que grabábamos, mira, vamos a grabar aquí, vamos a grabar esto, sí, esto también, sí, ¿sabes? Como que había como ese momento para explorar como esa creatividad. Y también con las cosas que hemos hecho acá tú y yo, ¿sabes? Como en casa, simplemente porque sí. Este, mm, Creo que son momentos donde más lindo, más bonito se siente crear, ¿no? Sí, yo siento que un poquito cada historia necesita su modelo de producción, ¿no? O sea, como que obviamente uno tiene guiones y tú y yo tenemos guiones que no hemos hecho por falta de recursos y que necesitarían, pues, gente que de efectos especiales y maquinaria y fotógrafos super pro y tal. Y bueno, y también tenemos guiones que hemos hecho y que vamos a hacer que pues requieren de nada, 4 personas grabando en una calle. Exactamente. Entonces como que siento que un poquito cada historia como que te pide un modelo de producción. Yo también me siento más cómodo con equipos chiquitos porque siento que es más fácil la comunicación. Como que en los rodajes son equipos tan grandes que cuando tú das una idea o tienes como muy claro un plano en la cabeza, es muy difícil que llegue así como exactamente así a la última persona que está al fondo de la locación. En cambio, cuando son equipos chiquitos, es como mucho más fácil, ¿no? Como que normalmente la comunicación es con 1, 2, 3, 4 personas. Y es como más fácil que entiendan así como muy claramente lo que tú quieres hacer. Y bueno, ya para cerrar todo esto, lo último que te iba a pedir, o a preguntar más bien, era como de todos esos cortos que tú dijiste como que los odiabas y ya como que te estás reconciliando y tal, ¿qué te quedas de ellos? No tanto a nivel como espiritual y tal, que ya lo hemos hablado, sino como a nivel de dirección. Porque a mí me pasa que veo mis primeros cortos y digo como que, ay, mira, esta idea estaba muy interesante, o mira cómo trabajé esto, como que es una idea que quería desarrollar, que iba a desarrollar más adelante, pero no tenía las herramientas. A nivel de dirección, ¿qué sientes que rescatas de esos cortos? Pues una de las cosas que más rescato de ellos es como, sé que me dijiste que no me fuera nada más a lo espiritual, pero es que es imposible, pues. Este, Como el nivel de conexión sentimental, pues, como con ellos. ¿Qué pasa? Con El Muro de Cristal tengo como sentimientos muy lindos, es como mi primera historia, pero a nivel de dirección supe desarrollar como momentos dramáticos, momentos que eran muy sencillos para mí, como planteármelos, saber cómo los iba a hacer, cómo los iba a grabar, porque sentía cómo hacerlos, pues, ¿sabes? Como que qué es lo que me está pidiendo esto exactamente, qué es lo que me está pidiendo esta escena, y, y ya sabía qué respuesta como darle, ¿sabes? Mira, bueno, aquí quisiera, hay un momento en El Muro de Cristal que es como un dibujo libre, Ujú. y es como de los momentos más como bonitos del Muro de Cristal. Y esas son las cosas que como que más rescato también, como esa cuestión de ir también descubriendo esa esencia del corto, de hacer que el corto viva, pues básicamente. Porque ya vive dentro de ti, ahora vive afuera, ¿sabes? Entonces es como una conversación que siempre estás teniendo con él y le das lo que necesita. Sí, hay una cosa, una anécdota que tengo con el muro de cristal que
Samuel escribe muchos diálogos de una forma muy peculiar, como muy diferente a como la gente habla normalmente, ¿no? Entonces me acuerdo cuando yo conocí a Sionibe, Samuel me invitó a la primera lectura de guión que hicieron. Yo llegué ya casi al final y bueno, tuve la oportunidad de conocerla, que iba a ser la actriz del Muro de Cristal. Y cuando nos fuimos, Sionibe y yo estábamos caminando juntos por una avenida y ella me estaba diciendo como que no, yo le había dicho a Samuel como que le había insistido que nos reuniéramos porque no entendía cuando lo leía, y como que no, esto no puede estar escrito así, esto como que es muy raro, como que tal. Pero ya después cuando yo escuché a hablar a Samuel y cuando le escuché leerme los diálogos y cuando conversé con él en persona, me di cuenta de, wow, o sea, este tipo como habla, escribe. Entonces como que son esas cosas del proceso que en ese momento uno no lo sabe porque uno está muy empezando, ¿no? Pero es como que son esas cosas que uno dice, claro, es que este es mi sello, ¿no? Como que es que el diálogo tiene que ser así porque a lo mejor, no sé si tú lo has racionalizado, pero a lo mejor Samuel piensa como que, pero es que para qué voy yo a escribir una conversación natural, eso no es lo mío, yo lo que busco no es eso, busco otra cosa, ¿no? Entonces como que son esas cositas que están en los primeros proyectos de uno que uno hace de manera inconsciente, capaz, pero que dejan como ya una huella de los intereses de uno como director. Y bueno, para cerrar esto, pues nada, coméntale a la gente dónde te siguen, dónde pueden ver tus cosas, qué sigue para ti en el futuro, si vas a seguir haciendo cositas de estas. Bueno, pues me pueden seguir por Instagram, me llamo Sangre Morningstar, ahí está, si no, si no me entendieron. También por YouTube con el mismo nombre, mi canal de YouTube, donde voy a estar subiendo como música, porque ahorita quiero como dedicarme más a la música a futuro. Voy a estar también subiendo ahí, pues, música como la que usé, la que hice para una peli más en un futuro, para que todo el mundo pueda escucharla. Y voy pronto bueno, estoy escribiendo un proyecto que todo el mundo me dice que debería transformarlo en un largo, pero bueno, es un corto por ahora. Y siempre estoy como la diatriba de hacerlo o no, pero es una de las historias más íntimas que he escrito, entonces, pues, bueno, pronto la pueden ver por ahí. Tengan fe. Igual todas las redes pues van a estar en la descripción, seguramente también hayan aparecido etiquetas por ahí de las pelis que mencionamos que pueden ver en YouTube. Y nada, pues muchas gracias por venir. Samuel seguramente vuelva en algún momento porque como hacemos muchas cosas juntos y este es un espacio también que me permite hablar de mis proyectos. No nos hemos peleado tampoco. Como aún no nos odiamos. Como aún no nos odiamos, puede ser que aparezca. Sí, es probable que vuelva a aparecer. Así que nada, muchas gracias por venir. Gracias por invitar. Adiós.